Bueno, aprovechamos esta jornada donde contamos con la presencia de dos especialistas en esta temática, tanto Guillermo como Eduardo, para poder compartir algunas de las experiencias que fuimos juntando en cuanto, bueno, voy a hacer un cultivo de cobertura de Vicia Villosa, cuáles son los puntos en que no puedo fallar o que tengo que programar para poder capitalizar todos esos beneficios de la mejor forma. Dentro del cultivo de servicios estamos trabajando con esta gama de productos, Vicia Villosa, Cazú y INTA, un nabón, es un radish, un rábano, desarrollado en los Estados Unidos, es una variedad para su uso exclusivamente como cultivo de cobertura, no es un nabo forrajero, ya es un nabo diseñado por estructura de planta, pensando en cultivo de cobertura, Centeno Emilio INTA y Triticale Ona INTA, ambas variedades desarrolladas por el INTA Bordenave. Muy bien, lo que está presentando. ¿Qué aportes al sistema logro yo con un cultivo de Vicia Villosa, con un cultivo de cobertura? Principalmente de lo que venimos hablando es el nitrógeno, lograr incorporar el nitrógeno en forma biológica al sistema, buscar mejoras en el suelo o mejoras en la calidad del rastrojo, como venía planteando Eduardo. Desde el punto de vista de las malezas, tengo competencia con malezas y el objetivo final es lograr un impacto positivo en el rendimiento de los cultivos de verano. El aporte de nitrógeno está definido por dos factores. Porcentaje de nitrógeno en planta o el contenido de nitrógeno total de la planta. Porcentaje de nitrógeno y la biomasa acumulada. El contenido de nitrógeno biológico, para conocerlo con certeza, incluye estudios más avanzados como hablaba Eduardo de N15 y demás. La bibliografía y datos obtenidos en Argentina por la red de cultivo de servicio de APRESID demuestra que entre un 50 y el 90% normalmente es lo que corresponde a nitrógeno fijado, es decir, un nitrógeno que ingresa al sistema de producción desde el aire a través de la fijación biológica de nitrógeno. Normalmente la concentración de nitrógeno en planta varía entre un 3,5 y un 4%. Hay estudios para ver cómo la fenología está impactando en esto, si en etapas iniciales es menor o en qué momento se dan cambios en ese porcentaje de nitrógeno, pero a grandes rasgos podemos pararnos en ese valor. La biomasa acumulada depende muchísimo de la duración del ciclo, es decir, la fecha de siembra, la fecha de quemado, y la genética, qué genética corresponde a esa Vicia Villosa que va a interactuar con el ambiente y con el manejo para producir biomasa, y la inoculación, que lo planteamos con un punto aparte, porque es una práctica de manejo que influye en estos dos factores, tanto en la concentración de nitrógeno en planta y a su vez se logran mayores producciones de biomasa. Por lo tanto, es un efecto aditivo y de multiplicación con respecto al aporte de nitrógeno que logramos. El aporte de nitrógeno, fíjense esta bibliografía, se encuentra en el libro de Vicia Villosa, escrito por Juan Pablo Renzi, donde, analizando una serie de datos interesantes, lograron que el nitrógeno acumulado en planta tiene una regresión de 0,9 con respecto a la biomasa. Es decir, que el parámetro más importante que tenemos que analizar para ver cuánto nitrógeno está fijando la vicia, como decía Guille más temprano, es, bueno, ¿cuánta biomasa tengo? Si estoy parado en esta situación, una biomasa de unos 1.500, 2.000 kilos de materia seca, puedo estimar con esos 35 kilos de nitrógeno por tonelada, alrededor de 70 kilos de nitrógeno en planta. Ahora, en esta situación, donde estoy ya por encima de las 4 a 5 toneladas, ya estoy por arriba de los 120, 150, 180 kilogramos de nitrógeno total en planta, que es cuando empiezo a capturar esa serie de beneficios interesantes. De ese contenido de nitrógeno en planta, por lo menos sabemos que un 50% corresponde a nitrógeno fijado biológicamente. Este es un estudio, un ensayo realizado en los Estados Unidos, que tiene los mismos conflictos de producción, por así decirlo, en cuanto a la fecha de terminación de la Vicia Villosa y el momento de implantación de los cultivos de verano, que muchas veces, o en latitudes más al sur como la nuestra, nos coincide el pico de producción de la Vicia Villosa con el momento óptimo para comenzar el barbecho para implantar los cultivos de verano. En 2008, 3 fechas de quemado diferentes, temprano, intermedio y tardío, que para ellos era el mes de mayo, principio de mayo, mediados de mayo y fin de mayo. Se encontraron que en el primer año el porcentaje de nitrógeno en planta no varió
en grandes cuestiones, de 3,8 a 4,15% de nitrógeno en planta. Pero sí, este momento del año en particular les coincidió con un aumento exponencial en la producción de forraje, porque es cuando se dan los días más largos y mayor temperatura para que la vicia exprese su crecimiento. Fíjense, las enormes variaciones son libras de nitrógeno por acre, pero fácilmente convertible a kilogramos por hectárea de nitrógeno, desde 55 kilogramos de nitrógeno a casi 280 kilogramos de nitrógeno 27 días después. Estiman ellos en sus ensayos y demás que aproximadamente un 50% de ese nitrógeno es rápidamente aprovechable por el cultivo siguiente. En este caso era un maíz. Al año siguiente, fue un año con producciones menores. Fíjense que ya en las producciones tempranas estaban arriba de los 3.000 kilos de materia seca y en la tardía en los 4.400 kilos de materia seca por hectárea. Pero la concentración de nitrógeno en este caso sí hizo un cambio muy brusco, de 2,5% de nitrógeno a 4,5% de nitrógeno. Entonces, hoy hay proyectos, sea en APRESID, en INTE y demás, para poder evaluar cómo está influyendo la fenología, los estadios de desarrollo y demás, en estos cambios que son los que son importantes. Cuando se me va de 2,5% a 4,5% de nitrógeno, es cuando se me disparan rápidamente los valores de nitrógeno que estoy fijando y que van a tener un impacto en el sistema productivo muy importante. La biomasa acumulada depende principalmente, y hablando de vicia, de la duración del cultivo, del ciclo, fecha de siembra y fecha de quemado, como dos factores muy importantes y de alto impacto. La estructura del cultivo, especialmente en las mezclas, en el diseño de las mezclas para hacer prevalecer la producción de biomasa de la vicia. Y nuevamente la genética, ya que variedades con mayor nivel de producción de biomasa van de la mano con una mayor producción de nitrógeno por hectárea. La fecha de siembra. ¿Cómo incide la fecha de siembra en la dinámica de acumulación de biomasa? Estos ensayos fueron realizados en el INTA Ascasubi por el equipo de trabajo de Juan Pablo Renzi, donde evaluaron 3 fechas de siembra distintas. Una fecha inicial de 15 de febrero, similar a lo que planteaba Guillermo Di Vito, una fecha de siembra del 1 de mayo y una tercera fecha de siembra del 1 de junio, y fueron evaluando las curvas de acumulación de forraje. Fíjense, esta es la curva de acumulación de forraje para la fecha de siembra temprana, y esta para la fecha de siembra intermedia, y por último la curva de acumulación de forraje para la última fecha de siembra del principio de junio. ¿Qué sucede? La vicia villosa, como leguminosa que es, se comporta muy similar a la alfalfa en cuanto a los requerimientos de temperatura para poder expresar buenas tasas de crecimiento. Cuando la temperatura media diaria se sitúa por debajo de los 10 grados centígrados, que es esta ventana que vemos aquí, la producción de biomasa prácticamente se detiene. ¿Qué es lo que vemos a campo? Lo que no producimos en siembras tempranas antes de esta ventana, que sería esta parte que vemos aquí, no la podemos producir en el invierno. Entonces, una excelente estrategia para hacer una acumulación temprana de forraje, pensando en lograr buenas producciones de biomasa a la salida del invierno, quemar temprano y escapar de ese dilema de octubre que nos decía Guillermo, que quiero sembrar la gruesa, quiero iniciar el barbecho, pero está creciendo la vicia, es justamente adelantar la fecha de siembra. El otro momento del año que se da un crecimiento explosivo, que incluso es mayor que el de otoño, es en la primavera a la salida del invierno. Fíjense que los valores totales de producción de materia seca, independientemente de la fecha de siembra, son todos muy satisfactorios. Estamos hablando de entre 5 a 6, 7 toneladas de biomasa, y corriendo la fecha del 15 de febrero al 1 de mayo, en la producción total, como vemos acá, prácticamente no se observan diferencias. La diferencia es cuando tengo yo esa biomasa disponible en el lote. En una fecha de siembra temprana, al 30 de agosto, en este ensayo, con estas condiciones en particular, ya había unos 6.000 kilogramos de biomasa de vicia villosa. En cambio, para la fecha de siembra de mayo, que podría ser abril, el mismo planteo, me tengo que ir a fin de septiembre o fin de octubre para llegar a esos mismos niveles de producción. Es decir, tener muy en cuenta cuándo voy a querer terminar el cultivo de vicia villosa, cuándo voy a estar sembrando mi cultivo de gruesa, para a partir de ahí trabajar fuertemente sobre la fecha de siembra. Eso puede incluir, si es sobre fina, es muy sencillo, el lote está liberado. Ahora, si es sobre un cultivo de gruesa, bueno, ¿qué cultivo voy a sembrar? ¿Qué duración de ciclo voy a elegir? Si es un girasol, hoy en día hay un gran espectro de duración de ciclo. Bueno, quizás el objetivo tiene que ser
implantar un híbrido de ciclo corto para que me libere el lote antes, o adelantar la fecha de siembra, pero ya empezar a mirar el sistema como un todo a lo largo del año para justamente poder capitalizar todos estos beneficios. Fíjense cómo es la curva de la temperatura media anual en distintas localidades aquí del sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí tenemos Necochea, Mar del Plata, Tandil y Tres Arroyos. La línea roja corresponde a estos 10 grados centígrados, que sería por debajo de esta línea, estaría dado el periodo del momento donde el cultivo de vicia villosa prácticamente no expresa crecimiento. Vemos en esta última localidad, la que está más abajo, que es Tandil, que ya medio a partir de mediados de mayo hasta mediados de septiembre nos encontramos por debajo de esa línea de temperaturas, es decir, que en años normales o produzco antes de mediados de mayo o me voy para partir de mediados de septiembre. En Necochea, Quequén, que está Guillermo, me va a poder corregir si me equivoco, por ahí más cerca de la costa, con inviernos no tan rigurosos, esa ventana de crecimiento se me extiende ya casi hasta mediados de junio, y a partir de mediados, fin de agosto, retorna rápidamente el crecimiento la vicia villosa. Es decir, conocer bien el ambiente y el clima del lugar va a ser muy importante para ver qué posibilidad tengo yo de adelantar o correrme en la fecha de siembra. En Coronel Suárez, ¿qué sucede? La línea roja esta que vemos aquí corresponde a la temperatura media mensual. Y aquí vemos que muy similar o intermedio entre Necochea y Tandil, sobre mediados, fin de junio, ya estamos por debajo de este valor, y recién a partir del mes de septiembre es donde se inician. Por eso vemos en nuestro sistema productivo de la zona que en septiembre es cuando la vicia explota. En algunos ambientes podrá ser agosto, en otros ambientes se podrá demorar al mes de octubre. Y en Pergamino, una localidad situada más al norte, fíjense en esta tabla donde la temperatura media mensual se sitúa durante todo el año por encima de los 10 grados centígrados, y es por eso cuando hacemos visitas y recorridas a aquella zona, vicias sembradas en el mes de mayo, junio, nos encontramos en septiembre, octubre con unas producciones de biomasa impresionantes. Y bueno, buena parte de eso está aplicado por esto, son las temperaturas que ellos tienen en el invierno, que son muy diferentes a las de aquí al sur de la provincia de Buenos Aires. La fecha de quemado como el otro componente que define la duración del ciclo. Fíjense, este es el ensayo realizado en el 2018 que comentaba Eduardo de Sá Pereira, cómo fue la dinámica de acumulación de biomasa de la vicia villosa. Sembrado más o menos alrededor del 10 de marzo, a fin de agosto teníamos 3.500 kilos de biomasa de vicia villosa, un mes más tarde casi 5.600 kilos de biomasa de vicia villosa, y si nos corríamos otro mes más, unos 6.840 kilogramos de biomasa de vicia villosa. ¿Qué implicancia tiene esto? Si yo voy a sacrificar un mes de barbecho, donde me puede ya comprometer la recarga de humedad para la siembra de cultivo de verano, no hay ni una duda que preferiría sacrificar el mes de septiembre y no el mes de octubre, que es un mes muy seguro con las precipitaciones y donde ya estoy mucho más cerca de implantar el cultivo de verano. Septiembre significó 2.000 kilos, 2.000 kilos de biomasa de vicia, unos 70 kilos de nitrógeno. Octubre significó unos 1.200 kilos, es decir, tengo mayor producción en septiembre y mayor seguridad para implantar el cultivo de verano y capturar esos beneficios que estoy buscando con la vicia villosa. Este es otro ensayo realizado en el sur, también por Juan Pablo Renzi y su equipo, donde estos son días después de la siembra, 100 días después de la siembra del cultivo de vicia, 107 días y 114 días después de la siembra. Fíjense la dinámica de acumulación de biomasa cuando se le dan buenas condiciones de crecimiento es exponencial. Pasamos de 2.000 kilos a casi 4.000 kilos de biomasa para llegar a unos 5.500 kilos de biomasa de vicia villosa, y de la mano va el contenido de nitrógeno. 70-80 kilos de nitrógeno en la primera situación, unos casi 150 kilos de nitrógeno en planta en la segunda situación a la semana, y 15 días después de la primera situación unos 200 kilos de nitrógeno. Es decir que corriendo la fecha de quemado 15 días, puedo estar pasando de unos 70 kilos de nitrógeno a más de 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Que eso pasado a kilogramos de urea por hectárea, estamos hablando de entre 250 a 300 kilos de urea, es decir que es el momento crítico para capitalizar todo esto que me da la vicia para hacer el sistema más eficiente y más productivo. La estructura de cultivo, ya habló algo Guillermo, cómo impacta la fecha de siembra más temprana, pero va a prevalecer la vicia villosa, en donde corre hacia el invierno, las gramíneas, los verdeos van a ser más agresivos. Otro
composición de la estructura de cultivo, el número de plantas que voy a lograr, es decir, cómo voy a diseñar yo esa mezcla, va a tener un impacto muy grande en que prevalezca una especie o la otra. Fíjense, este es un ensayo, también realizado por Juan Pablo Renzi, donde fueron variando 30 plantas por metro de vicia villosa, con respecto a 90 plantas por metro de avena sativa, 60 plantas y 60, y la inversa, 90 plantas por metro cuadrado de vicia villosa y unas 30 plantas por metro cuadrado de avena. Aquí tenemos la producción total, que no hubo grandes diferencias, 7.000 kilos de materia seca, unos 7.700 y 6.500, y lo que sí hubo una diferencia muy grande fue en el aporte que hizo cada uno de los componentes en función de la estructura del cultivo. 2.800 kilogramos de vicia en el aporte con mayor proporción de avena, y alrededor de 4.900 y 5.000 kilogramos de vicia villosa cuando le disminuimos la densidad de la avena. Entonces, diagramar proporciones en las mezclas para que prevalezca la vicia villosa y de esta forma poder incorporar más nitrógeno al cultivo es muy importante. Y otro aspecto que hablábamos hoy es la disponibilidad de nitrógeno al momento de la siembra. Fíjense, esta era una situación de alta disponibilidad de nitrógeno, arriba de 150 kilos de nitrógeno cuando sembramos esta cobertura, 20 kilogramos de vicia villosa y 15 kilogramos de triticale. Esta es la foto del mes de octubre. Prácticamente una pared de 2 metros, acá falta una persona, pero era una pared impresionante de triticale con una alta prevalencia y una proporción menor de la vicia villosa. Lógicamente, si abunda nitrógeno, la gramínea lo va a aprovechar rápidamente y a la vicia villosa le va a costar más competir con esa gramínea por su espacio en la cobertura. La inoculación, el año pasado hicimos una franja con un inoculante comercial de base turba y la gente de Rizobacter se acercó y ¿por qué no quieren probar el inoculante nuestro? Que es un inoculante de base líquida, donde vimos diferencias cuantitativas en cuanto a la producción de forraje. Fíjense, 1.340 kilogramos de materia seca con este inoculante de base turba y unos 4.700 kilogramos de materia seca con este otro inoculante, diferencias realmente considerables, más de 3.000 kilogramos de materia seca, 100 kilos de nitrógeno por la utilización de un inoculante correcto. ¿Qué vimos además? Mayor competencia contra malezas, mayor desarrollo inicial, mayor sanidad del cultivo. Fíjense, esta es una foto del mes de agosto, cómo se veía con este inoculante y cómo se veía una vicia correctamente inoculada, que era realmente impresionante. Esto es un lote que no podemos decir que es overo, pero tiene sus sectores donde el suelo se hace un poco más pesado, que pasó en cierta parte del invierno con un poco de saturación de agua. Eso a la vicia villosa normalmente no le gusta mucho. Ahora fíjense, en esta franja, donde se utilizó el inoculante de Rizobacter, veíamos que esas diferencias o ese impacto de las diferencias en el suelo eran prácticamente mínimos, y en cambio en este otro sector se veían grandes manchones de vicia villosa severamente afectados y con bajo nivel de desarrollo, y a su vez mayor competencia con maleza, especialmente le da una oportunidad muy grande a la ramanera para establecerse entre el otoño y el invierno. La fecha de quemado a su vez tiene un impacto muy importante en la relación carbono-nitrógeno. Siempre que va la vicia normalmente aparece sea un trigo guacho, si se incorpora un acompañante. Lo que observamos, obviamente, a medida que retrasamos la fecha de quemado, mejoramos la producción de biomasa, pero a su vez mejora la proporción, aumenta, no mejora, la proporción de lignina o hemicelulosa dentro de los tejidos, especialmente de la gramínea, y pasamos de esta situación inicial, fíjense, a lo que es esta última situación con un alto porcentaje de tejidos fuertemente lignificados que provocan una retención de nutrientes muy importante. Cuando tenemos en cuenta la relación carbono-nitrógeno, la vicia villosa como especie tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja. En estadios vegetativos iniciales, alrededor de 8:1 hasta 15:1, cerca de 20:1 en los estadios más avanzados. Se toma como umbral con respecto a retención de nitrógeno o retención de nutrientes o fácil degradación de nutrientes, este valor de 24:1. Fíjense que todas las leguminosas se encuentran por debajo de este valor, mientras que las gramíneas se encuentran por encima. Tenemos los residuos de cosecha, sea de centeno o de trigo, con valores muy por encima, de 70:1, 80:1. Fíjense, un centeno en antesis, en floración, 37:1, un centeno en estado vegetativo de 26:1. ¿Qué sucede? A medida que demoramos la fecha de quemado de este cultivo de cobertura,
vamos incrementando la relación carbono-nitrógeno, que eso en función del objetivo que esté buscando puede ser bueno o puede ser malo. Lo que es importante es tenerlo en cuenta. La vicia villosa, al tener una proporción de carbono-nitrógeno muy baja, a su vez mejora la relación carbono-nitrógeno en otro cultivo, favorece una rápida degradación de sus propios residuos y al mejorar las condiciones de fertilidad de la microflora, favorece a su vez la declaración del rastrojo, sea del cultivo previo o del cultivo que está acompañándolo. Muy importante, esto que decimos, cómo diseño las mezclas y qué fecha de quemado voy a utilizar para ver cómo me sitúo en base a mi relación de carbono-nitrógeno. Hay bibliografía afuera que habla de cultivos de maíz, intentar lograr relaciones de carbono-nitrógeno por debajo de 20, entre 15 y 20 a 1 como algo ideal, para favorecer una rápida degradación de ese residuo y que esté disponible para el maíz. En cambio, cultivos como la soja se habla alrededor de 40, 60 a 1 como ya relación de carbono-nitrógeno más óptimas, logrando favorecer la cobertura del suelo y mejorando a través de esa cobertura del suelo las condiciones de cultivo en el periodo crítico, ¿no? Que sería a partir de febrero y marzo, especialmente si se hacen deficitarias las precipitaciones. Este es un caso particular que le mostramos de ejemplo. Es una cobertura que hicimos de triticale y vicia villosa. El cultivo previo fue trébol blanco de producción de semilla, que sabemos que tiene una capacidad de fijar nitrógeno en su ciclo muy alta, por encima de los 200 kilogramos de nitrógeno. Lo que quisimos lograr desde este lado es justamente retener buena parte de ese nitrógeno fijado por el trébol blanco y que esté disponible en el cultivo de gruesa. El barbecho es muy largo en este caso, se cosecha en el mes de diciembre, enero, y estamos sembrando un maíz temprano, bajo riego, esto que ven aquí es un pivote central, en el mes de octubre. Entonces lo que no queríamos era todo ese exceso de agua en el mes de invierno que nos tenga un impacto muy grande en el lavado de nitrógeno. Se sembró el maíz, se aplicó en preemergencia atracina y S-metolacloro, y fíjense, este es un maíz en estadios ya más avanzados, donde veíamos un estado de nutrición realmente impresionante. De todas formas, se aplicaron unos 150 kilogramos de urea. ¿Qué nos pasaba? Medíamos el nitrógeno en el suelo y nos indicaba valores por debajo del recomendado, 80 a 100 kilos de nitrógeno. Pero íbamos al campo y veíamos un maíz con un calor impresionante, donde no se veían diferencias de manchoneo en el suelo ni nada. Aplicamos unos 150 kilogramos de urea, más que nada para estar tranquilos por las dudas. Fíjense el grado de cobertura que teníamos, parte del trébol blanco y buena parte ya por el triticale, un poco más lignificado, y la vicia villosa. Ese maíz con solo 150 kilogramos de urea, planteado bajo riego, terminó rindiendo unos 14.000 kilos seco. Es decir que, sin mucha evidencia científica, podemos creer que ese objetivo de retener el nitrógeno para que esté disponible el maíz, por lo menos parcialmente lo logramos. Esta es otra situación, misma rotación, diseñamos una cobertura distinta, esta campaña, trigo en vez de triticale, que el trigo encaña más rápido y nos da una mayor lignificación y retención de nutrientes, y a su vez bajándole la densidad para que la producción de vicia villosa en esta mezcla sea más considerable. Aquí vemos los dos residuos, misma estrategia de manejo de herbicidas, atracina y S-metolacloro en preemergencia, un glifosato en B6 para controlar algunas gramíneas que habían emergido y absolutamente nada más. Con respecto a los suelos, hay mucha información generada tanto en la Argentina como a nivel mundial sobre el control de la erosión, aporte de carbono, mejoras en la fertilidad. Esto es en Uruguay, y solo en el primer año medían un aumento de la fertilidad, mayor aumento, digamos, en el nivel de carbono en el suelo, y reducciones muy importantes en cuanto a la erosión del suelo. Esto era una mezcla de vicia villosa, ascasuginta y centeno. Hay algo también muy interesante, Eduardo planteó esos resultados de mayor capacidad de infiltración que logramos con las coberturas, que es mejorar la captura de agua. Fíjense, esta es una foto del invierno pasado, después de una lluvia importante. Aquí tenemos una cobertura de triticale con vicia villosa, ya estaba quemado, esto era en el mes de fin de agosto, septiembre, y vemos por el otro lado un barbecho, donde vemos enormes acumulaciones de
agua en los sectores más bajos, es decir, que de las precipitaciones efectivas, buena parte se nos va a los sectores más bajos del campo y no lo estamos logrando infiltrar en los ambientes más productivos. Y esto es una publicación que realizaron en Estados Unidos, o sea, con modelos de simulación de largo plazo, unos 30 años. Fíjense, centeno utilizado como cultivo de cobertura para maíz, estiman aumentos en la producción del orden del 2%. Pero, esta parte acá es la más interesante de todas, esos aumentos serían del orden de entre el 6 o al 24% en las posiciones con pendientes, es decir, en ambientes de loma, media loma y bajo, donde las pérdidas por escurrimiento son más importantes. La infiltración, muy importante, muy interesante los datos que se observaron este año, lograr aumentos en una campaña del orden del 80 a 100 milímetros es algo impresionante que nos explica por qué muchas veces la mejora o en la producción de maíz, esos valores que nos mostraba Guillermo de Vito, que el testigo fertilizado no llegaba a equiparar a la vicia, buena parte de la bibliografía habla que se debe a mejoras a nivel del suelo, o sea, en la infiltración, en la actividad biológica y demás, que permiten una mejora en el desempeño de los cultivos posteriores. Las mejoras en infiltración hablan de mayor estabilidad de los agregados, menor pérdida de los agregados por lluvia. Este era el testigo que nos indicó unos 27 milímetros por hora, fue un testigo de trigo, un trigo de alrededor de 3.200 kilos, que había sido un año más seco, pero son rendimientos relativamente normales para la zona, donde el nivel de cobertura que llega a la primavera normalmente es escaso. El impacto de la gota de lluvias provoca mayor compactación, pérdida de microporos y demás. Competencia con malezas, que es algo muy interesante. La vicia villosa en sí tiene una capacidad competitiva realmente impresionante. De las estimaciones que realizaron en la red de cultivo de servicios de APRESID, donde en forma visual se estimaba el control de malezas, la vicia villosa estaba en 6 de los 8 mejores tratamientos, y siempre situado por encima de ese umbral del 80%, donde ya se consideraba que el control de malezas era satisfactorio o era bueno. Y aquí vemos dos alternativas diferentes de determinación, que me gustaría compartir las experiencias que estamos realizando. La alternativa más común, que es el de control químico, y otra alternativa como esta, que es el de control mecánico mediante el rolado. ¿Qué vimos con el rolado? Realmente impresionante cómo queda cubierto el suelo. Un mes después del rolado no se observaban emergencias con malezas. Fíjense la disponibilidad de humedad que había, era realmente muy, muy bueno. Como punto en contra del rolado, o qué desafío nos plantea, lo más importante es el estadio fenológico. La vicia villosa, para ser rolada y ser controlada satisfactoriamente, tiene que estar en estadio de floración. La idea es empezar a hacer experiencias en estadios vegetativos más avanzados para ver si de alguna forma podemos incorporar el rolado en fechas tempranas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Tempranos, aunque sea en el mes de septiembre, en el mes de octubre, pero no tener que irnos a noviembre para poder hacer un rolado satisfactorio y controlar los cultivos de cobertura de vicia villosa. Que sería, creo que, una herramienta muy interesante. En este caso, con un solo rolo, se logró un control excelente de la vicia villosa. Y la vicia villosa casubinta, cuando hablamos de la genética y el impacto que tiene, es una variedad que tiene una tolerancia al frío y un vigor inicial muy importante. Fíjense aquí con respecto a otras variedades o con respecto a otras vicias villosas identificadas, donde vemos en las parcelas de evaluación de nuestro campo experimental diferencias muy interesantes. Esto es en desarrollo inicial. Fíjense con respecto a otras variedades de vicia desarrolladas en la Argentina, nuevamente un desarrollo más uniforme, mejor competencia con malezas. Esto especialmente se da con variedades de vicia de origen europeo, de origen australiano. No estoy diciendo que todas las variedades, pero es lo que observamos, un comportamiento muy diferente, especialmente en el invierno, con respecto a tolerancia al frío y a sanidad. Aquí nuevamente, estas imágenes son de Juan Pablo Renzi, de Ascasubi, tolerancia al frío, Ascasubinta en esta imagen que vemos aquí, y fíjense esta otra variedad. Esto significa que la planta, cuando sale del invierno, sale en una condición mucho mejor armada, con mayor potencial de crecimiento, y retoma el crecimiento más rápido que estas otras variedades, en que primero tienen que recuperarse un área fotosintéticamente activa para a partir de ahí iniciar el crecimiento. Y aquí nuevamente, típico síntoma de daño de frío en plántula de vicia es la
acumulación de antocianinas, que dan esos colores rojizos en la plántula de vicia, y aquí vemos una plántula que tiene un buen, de vicia villosa con un buen comportamiento frente al frío. Y como dato extra, que hay bibliografía internacional ha publicado algunos efectos positivos de la vicia villosa, especialmente en hortalizas, en tomate, en cucurbitáceas y melón, registrando una menor incidencia de distintas enfermedades, mejoras en la calidad del fruto, que creo que si esta práctica a manera de cultivos extensivos empieza a consolidarse, como se viene consolidando, y empezamos a generar cada vez más y mejor información, es probable que tengamos ciertas novedades a favor, y lo que planteaban de, bueno, del riesgo si puede haber algún tema de que comparta un hospedante con algún otro cultivo digamos, de verano, también va a ser importante generar esa información. Rápidamente ahora vamos a presentarle, ya que Eduardo muy bien nos mostró los resultados de comportamiento de los cultivos de coberturas, impacto en el suelo, cómo fue el impacto en los cultivos de verano, que es lo que realmente importa. Fíjense el primer año donde hicimos esas evaluaciones en microparcelas, con el cultivo de girasol. Esto fue el rendimiento sobre testigo, y así se comportaron las diferentes componentes de los cultivos de cobertura con respecto al rendimiento de cultivo de verano. Fíjense, estamos hablando de un centeno, vicia villosa, que Eduardo en muchos años vemos que son las especies que menos consumen agua, especialmente para el girasol, que tiene el periodo crítico más cerca de la siembra con respecto al maíz y la soja. Y avena o trébol rojo normalmente son especies que tienen una mayor tasa de consumo o nos entregan el lote en peores condiciones, especialmente para el girasol. En el año 18-19, donde teníamos distintas fechas de quemado, estos fueron los valores que logramos en girasol, tanto en el testigo, alrededor de 2.500, 2.800, cerca de 2.900 kilogramos por hectárea. Estos son kilogramos ajustados ya por el contenido de aceite. Y para las distintas fechas de quemado, tanto en vicia villosa como en triticale, vemos que en algunas oportunidades estuvimos por encima, en otros por debajo, en otros similar. Interesante esto, cómo el coeficiente de variación se fue haciendo menor a medida que avanzamos en la fecha de quemado. Esto, lo que se veía, una menor dispersión de datos, especialmente sobre las coberturas, que habría que ver qué efecto tuvo en el suelo una mayor acumulación de biomasa y su variación, especialmente en los microrelieves que se van dando en el campo. En el cultivo de soja, estos datos los mostró Eduardo, se vieron en algunos casos efectos positivos con respecto a la vicia y la soja, el triticale en una posición a veces un poquito por debajo, un poco por encima, es decir, que todavía da para seguir estudiando. Y el cultivo de maíz tuvo un comportamiento también similar, en algunos casos por debajo, en otros por encima, y con la salvedad que quiero hacer con respecto a esta última fecha de siembra, que los volúmenes de biomasa acumulado eran muy altos. Tuvimos problemas en la implantación de las pasturas, en el problema de la implantación del maíz, y le voy a mostrar en la diapositiva que sigue. Fíjense que se ve una correlación muy importante entre el número de plantas que llegaron a cosecha, es muy relacionado con el número de plantas logrados, y el rendimiento obtenido, con un R cuadrado de 0,75, es decir, casi el 75% del rendimiento estuvo explicado por la densidad que logramos. Que, volviendo aquí atrás, especialmente en vicia villosa y en el testigo, en esta fecha de quemado, tuvimos problemas de pérdida, digamos, de mala implantación de las plantas. Por eso también el coeficiente de variación aquí se ve que se dispara un poco. En ninguno de los casos las diferencias fueron significativas. En el año 19-20 teníamos las distintas parcelas de cultivo de cobertura y sembramos, como decía Eduardo de nuevo, girasol, soja y maíz. La primavera del año 19-20 fue muy seca y se dio esto que decíamos del impacto que puede tener el cultivo de girasol especialmente. Fíjense, los testigos situados, 3 testigos había muy por encima del resto, le seguían vicia villosa y centeno, que eran las que menos agua habían consumido, y luego todas estas otras especies que al momento de la implantación del cultivo de girasol tenían un contenido de humedad considerablemente menor. La soja, que ya posiciona su periodo crítico en el mes de febrero y marzo, tuvo un comportamiento muy diferente. Fue un año donde la recarga de humedad en el verano no fue óptima, pero fue
normal para la zona, podríamos decir, con momentos de déficit en enero, acompañaban las lluvias sobre el principio de febrero, y fin de febrero y marzo fue muy seco, y vemos cómo el testigo se posicionó más cerca del promedio del ensayo, avena y triticale con un impacto positivo, en este caso en el rendimiento. Hay que ver cómo trabajó la cobertura en la evapotranspiración y demás del cultivo. Y aquí por debajo, muy cerquita, vicia villosa con avena, centeno y trébol rojo por debajo. Y con respecto al cultivo del maíz, aquí vamos a hacer una salvedad. Estos ensayos no se han fertilizado, entonces fíjense cómo se comporta los testigos bien arriba, vicia villosa pegados prácticamente sin diferencias significativas, y había un quiebre muy importante ya donde estaban todas las gramíneas, triticale o avena más vicia villosa, centeno, trébol rojo y avena, donde se vio una restricción muy fuerte en el estado de nutrición nitrogenada del maíz. Utilizamos solo una flecha de quemado para todas las coberturas. Eso hizo que el estadio fenológico de las gramíneas sea muy avanzado. El centeno ya había avanzado en la floración, estaba realmente muy encañado, y tanto el triticale como la avena también se encontraban en una encañazón avanzada, es decir que, y relacionándolo con la calidad del residuo, las relaciones carbono-nitrógeno más bien altas, tiene un impacto, una penalidad muy importante en el cultivo de maíz, como lo vemos acá. En cambio, si nos vamos a un cultivo como la soja, realmente no estamos viendo ese impacto como algo negativo. Es una consideración muy importante a tener en cuenta. Si voy a hacer una cobertura sobre un maíz y tengo una gramínea, guarda con el estadio fenológico. Es muy importante a tener en cuenta por toda la capacidad de retención de nutrientes que eso tiene. Bueno, la presentación, la idea era hacerla ágil, así que desde ya muchas gracias a todos por participar. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Y ahora veo que acá hay algunas preguntas. Javier Segual, ¿algún comentario sobre siembras para multiplicación de semillas de vicia? Fecha de siembra, estructura de cultivo, secado versus cosecha directa. Comentario que te puedo hacer con respecto a eso es que es muy variable en función de las condiciones del año, de las precipitaciones, del ambiente y del manejo. Hemos tenido experiencias muy satisfactorias de siembras tempranas o en siembras tardías, dependiendo de cómo se van dando las lluvias. Creo que todavía es algo a desarrollar y a aprender cómo se van a ir comportando. ¿Qué rolo se usó para secar la vicia? Jero, se usó un rolo muy chiquito y liviano, de esos que van detrás de la rastra de disco, el rolo para nivelar, no es que fue un rolo especialmente diseñado. Se le agregó algo de peso, porque el año anterior habíamos visto que le había faltado un poco de peso, y fue muy, muy interesante y muy bueno cómo se dio, porque logramos un control total y la verdad que es bárbaro. Había una demanda a nivel social también muy importante con respecto al uso de agroquímicos, de bajar el nivel de carga de agroquímicos que estamos haciendo en nuestro sistema. Que bueno, el desafío hoy pasa a ver cómo en estas latitudes lograr hacerlo en tiempo y forma para el cultivo que sigue. En ese secado no se aplicó herbicida. Logramos un control total sin aplicación de herbicidas. Es importante el estadio fenológico de la vicia, que esté, por lo menos en un principio, que esté por lo menos empezando, en floración avanzada. Hay información afuera que habla de que el mejor momento es cuando uno comienza a observar una pequeña formación de vainas, que ahí es bien contundente. Uno lo observa si circula en un vehículo dentro de un cultivo de vicia villosa, a partir de estadios vegetativos avanzados no rebrota. Es muy bueno. Después lo que hay que considerar es la presencia de malezas en esa cobertura. Es muy distinto en un lote que no tiene malezas problemas, o que viene bien manejado con malezas, y donde yo tengo una cobertura que es vicia villosa pura, o en un lote que yo tengo una cobertura de vicia villosa acompañada por una serie de malezas, que ahí sí, el rolado a la maleza no la va a controlar. Ahí no podemos esperar un buen control de rolado. Ahí hay que trabajar antes, sea como decía Guillermo, con algún preemergente, ver con qué post emergente puedo
intervenir para controlarla y lograr buenos controles. Algo que se podría hacer, si no, es un rolado y luego un control químico, pero bueno, estaríamos con un sobrecosto ahí que por ahí no es lo indicado. Tiene que aplastarse exactamente. Lo ideal es más que cortarla, porque son forrajeras y están diseñadas exclusivamente para rebrotar, lo ideal es aplastarla. Más que he visto buenos trabajos de rolos faca livianos, sin mucho peso, donde hacen cierto cortado, pero donde no cortan mucho. Y si no, hay unos rolos desarrollados específicamente para las coberturas o cualquier implemento que logramos que la aplaste y que le rompa un poco los tallos, se logra un secado muy bueno. Lo mismo hemos visto este año. Este año hicimos una experiencia sobre esas coberturas, pero después las fotos no se alcanzaban a apreciar bien y para incorporarlo se me iba a ser muy tarde, donde en el mes de principio de septiembre hicimos un rolado sobre toda esta cobertura que teníamos, que era centeno, avena, triticale, vicia y los nabos. ¿Qué observamos? Tanto el centeno, que ya está en estado de madurez avanzado, control excelente con el rolo. El nabo, que se encontraba también muy precoz en su producción, un control mediante el rolado muy bueno, no rebrota. Avena y triticale, que se encontraban en estadio vegetativo, rebrotaron perfectamente como si hubiésemos hecho un pastoreo. Y la vicia tuvo un control intermedio. Por eso la idea es esa, ¿viste? Intentar avanzar en la generación de información para ver, bueno, si más temprano con 2 rolados se logra ese control o no, y bueno, ver de qué forma se puede adaptar eso. Pero tanto el centeno, creo que en localidad aquí al sur, tanto el centeno como el nabo, pensando en planteo para rolar temprano, son 2 especies muy interesantes. Por otro lado, uno cuando la termina químicamente, normalmente se incluye glifosato y 2,4-D, y bueno, esa aplicación, por ahí una maleza que estaba abajo, escondida en la cobertura, la terminamos controlando, que en el rolado, por ahí en forma posterior, aparece alguna que otra maleza, esto como una observación más fina, pero creo que en el sur puede ser factible el uso de rolos, hay que ahondar un poquito en experiencias. Y acá tengo un comentario, pero se me corrió. Benjamín Antonio, como aporte, el uso de rolos con planchuelas en B posiciona mejor los kilos en el punto de impacto. Mínimo, se me corrió, 500 kilos por metro. Baja densidad en rolos no va. Excelente. Creo que Inta Manfredi ha hecho muchos ensayos y ha incluso trabajado en el desarrollo de un rolo y se ve que tienen ustedes, Benjamín, allá en Córdoba mucha mejor información que nosotros, con toda la trayectoria que vienen realizando, y seguramente tenemos mucho para aprender. Vicia sativa o vicia villosa. ¿Qué factores se tienen en cuenta en la elección de una u otra? Acá también me gustaría, si Guille querés participar. Con respecto a la adaptación de cada especie, vicia villosa es más rústica, tiene menos requerimiento, menos exigencia en cuanto a la calidad del suelo. Pueden ser suelos arenosos, suelos más bien de bajo nivel de materia orgánica. Tolera mejor el frío y tiene por ahí un crecimiento más explosivo, un hábito de crecimiento más trepador que compite mejor con malezas. Vicia sativa es una opción muy interesante para por ahí climas con ambientes más costeros, más de Necochea, Balcarce, algunas zonas del Pergamino, donde los inviernos no son tan rigurosos y donde hay mejor disponibilidad de humedad en ese momento del cultivo. Guille, ¿querés compartir un poco lo que han visto? No, simplemente eso que comentaba, que la vimos mucho mejor frente a patógenos, a la sativa respecto a la villosa. Pero, de nuevo, por recomendaciones iniciales usamos villosa y avanzamos en eso, la adopción es mucho mayor. Pero creemos que tenemos que probarla un poquito más a la sativa. Y seguramente cómo entra, en función de cómo entra en el sistema, si priorizando siembras tempranas para acumular mucha biomasa en el otoño, se crea un ambiente que favorece los patógenos. Entonces quizás hay que ver, ¿no? En esas situaciones es conveniente una vicia sativa, quizás en siembra ya un poco más de mediados a fin de marzo, donde no se logra tanta biomasa en el otoño, pero sí la curva de explosión a la salida de la primavera es muy importante. Vemos que no se enferman tanto por ahí, porque obviamente, ¿no? Entramos con una biomasa con menor volumen,
pero tener en cuenta cuándo voy a sembrar el cultivo de verano y cuándo puedo quemar la vicia. Siempre es un tire y afloje o plantear el sistema muy bien para poder prever estas cuestiones y manejarlas de forma satisfactoria. La Bueno, vicia sativa, nosotros la hemos evaluado, varios años acá en Coronel Suárez, y tiene una estructura de planta diferente, obvio, que la villosa, y eso es beneficioso en la consociación con gramínea. No tenemos una especie que en los primeros estadios se queda muy abajo, sino que es una especie que tiende a trepar, porque trepa igual que la villosa, capaz que la villosa trepa más, pero esa estructura de planta, arquitectura de planta más erecta, le permite estar en mejores condiciones de competencia con su compañera la gramínea, si bien se consocian las dos. Y no vimos problemas de enfermedades serios en 3, 4 años que la evaluamos, una alta respuesta al cambio climático de precipitaciones, digamos, en años secos y en años húmedos, pero creo que es una alternativa también válida para poder consociar con gramíneas. sí, muy Sobre interesante. todo en la mezcla con cebada, por Y la lo que velocidad comentaba que tiene la Guillermo cebada en crecimiento. en su presentación con respecto a la palatabilidad y a la calidad de forraje, es mucho más deseada y más buscada por el animal en pastoreo, que es la vicia villosa, ¿no? No significa, en contenido nutricional son similares, pero la palatabilidad que tiene es muy superior. Creo que son especies complementarias que ocupan nichos, algunos los comparten y algunos por ahí son distintos. Lo que sí es importante es conocer las características de cada uno y del ambiente en particular para poder sumar estas experiencias. Bueno, si no tenemos más consultas, agradecerle a todos, a los asistentes, a los disertantes por haber estado presentes y aportarnos todos sus conocimientos y experiencias en esta temática. Así que les hago acá una consulta más. Comentarios sobre toxicidad en alimentación animal. Eso es un factor a tener en cuenta en vicia villosa, donde se han diagnosticado casos de intoxicación, especialmente en animales que se encuentran en periodos prolongados de pastoreo, de sobrecoberturas, donde predomina la vicia villosa, cerca de estadio de floración. No está del todo claro los mecanismos, me parece a mí, me encantaría que alguno haga un comentario si tiene más experiencia de toxicidad. No está tan claro si es como la alfalfa o cómo trabaja. No se dan todos los casos. Es a través de unas sustancias que se van acumulando en el sistema del animal hasta que donde se dan los casos de intoxicación aguda. La vicia sativa, por otro lado, no tiene ningún problema de intoxicación digamos, en cuanto a animales. Pero también por zonas, hay en el sudoeste, especialmente de la ruta 33, más hacia el oeste, más hacia el sur, se usa muchísimo vicia villosa, justamente por toda esta rusticidad que tiene, y no se dan tantos casos de intoxicación. Sí, Ahí estaba. Ah, perdón. no. No, estaba buscando un link, ahora si puedo lo pego en el chat. El año pasado desde la Presida organizamos una charla con la gente del Laboratorio de Patología Animal de INTA Balcarce específicamente sobre la temática. Ellos están laburando muy bien, sobre todo con el servicio de diagnóstico a campo, ¿no? Ahora si puedo la encuentro y la pego. Si no, googleenla en YouTube, está cargada. Sí, yo no soy especialista, digamos, en nutrición animal ni en toxicidad tampoco, pero lo que puedo decir a nivel de campo con los productores, digamos, o sea, el cuidado que un productor tiene al manejar una alfalfa en primavera, en sus rebrotes y en su crecimiento, es el mismo cuidado que tiene que tener con cultivo de vicia. Digamos, no es que la vicia tiene un diferencial tóxico diferente al que puede tener una alfalfa o viceversa, sino que tiene que ver con el manejo, me parece a mí, que le dé el productor en un momento crítico, en un momento que sabe que puede tener problemas, pero lo puede tener con cualquier leguminosa.
hablemos de las principales, alfalfa y vicia, digamos. Entonces, teniendo los recaudos necesarios, yo creo de que no son ni uno ni el otro un cultivo, digamos, además aporta en el momento que tiene máxima concentración de nitrógeno. Por supuesto, hay que manejarlo con cuidado, pero el productor creo que de alguna manera sabe, digamos, el momento óptimo. Exactamente. Y creo que la mayor cantidad de casos se dieron en la campaña 19-20, con una primavera más bien seca, donde los verdeos a la salida del invierno no estaban, las pasturas no comenzaban, y mucho cultivo de cobertura, sea o avena y vicia o vicia, se utilizaban para pastoreo, y ahí aparecieron por ahí esas sorpresas, al estar manejando también una especie nueva. No sé, Guille, ustedes allá en el sudeste, si la campaña esta última encontraron casos o pasó más bien No, tranquilo. no, esos dos casos que yo mostré en la presentación de vicias pastoreadas, no hubo síntomas de toxicidad. Sí, el anteaño pasado hubo uno acá en la zona de Necochea, era lote de vacas, animales de rodeo de cría, que entraron en primavera, cultivos con mucha proporción de vicia en la mezcla de avena vicia. Y bueno, coincidente, ahí pegué el link en el chat del Zoom de la charla de Germán Cantón de INTA Valcarce. Él lo describe muy bien esto, así que métanse y lo chusmean ahí. Pero Es nosotros bueno. no tuvimos 2 años seguidos sin problema. Igual no descuidarse. Excelente. Yo la escuché el año pasado a la charla esa y es realmente muy, muy buena porque describe todos los pasos y demás. Es recomendable. Gracias por traerla, Guille. Bárbaro. Bueno, si les parece bien, nos liberamos, cada uno a almorzar a su casa y gracias fuertemente a todos. Les mando un gran abrazo y espero que nos mantengamos en contacto, Guille, Eduardo, con todo el mundo, que siempre una temática muy, muy interesante, donde aplicamos agronomía, creo que en su máxima expresión relacionamos el suelo, el clima, los cultivos, los requerimientos de los cultivos, y vamos, se va generando información muy rápido también de esto, que es para destacar muchos técnicos de APRESID, del INTA, que nos han formado a nosotros como profesionales todos sus conocimientos. Bueno, muchas gracias.